¿Pedir perdón es suficiente? Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video y te pido que por favor no te vayas porque el tema que vamos a tocar hoy está muy interesante. Tanto que me hizo dudar si lo hablaba o no porque debo enfatizar que no soy una profesional en el asunto. Pero estoy en esto a lo que llamamos vida y las experiencias nos dan un poquito de respaldo, así que sin más vamos al grano. La pregunta del día es, ¿pedir perdón es suficiente? Nos hemos encontrado en situaciones en las que alguien nos hiere, pide disculpas y luego de eso queda la pregunta, ¿y ahora qué? Si dicen lo siento, ¿realmente cambia algo? De nuevo, quiero advertir que no soy una profesional en el tema, pero sí me gustaría abordarlos desde mi propia investigación. Y por qué no, también desde mi ignorancia, porque no tengo todas las respuestas en esta vida, pero aún así también la vivo. También me hirieron, también me pidieron perdón e incluso no me han pedido perdón. Así que de nuevo te quiero dar las gracias por estar en este video y escuchar mis vagas opiniones. Para mí lo más importante es ver todo desde otras perspectivas para mejorar el perdón en nuestras vidas y que esto traiga un cambio en nuestra salud mental y en nuestro proceso espiritual. Y bueno, estoy casi segura que te ha pasado que alguien te ha lastimado, te decepcionó o hizo algo que no esperabas y luego viene y dice lo siento, pero por dentro sientes que estas palabras están vacías. Es una sensación muy frustrante porque en teoría el perdón debería de cerrar o sanar heridas, ¿cierto? Pero la realidad es que un perdón sin cambios, sin arrepentimiento real no sirve de nada. Esto es una opinión muy personal y quiero enfatizar que el perdón no es olvidar, ni hacer como que si nada pasó. Y esto lo quiero dejar muy claro. Muchas veces nos dicen que el perdonar es obligatorio, que si no perdonas eres un resentido. Pero ¿cómo se hace realmente? Hay que entender que el perdonar no es un proceso mágico, sino que va más allá de convertirse en un proceso algo complejo. Debemos comenzar con aceptar, resignarnos, sanar y seguir adelante sin caer en el papel de víctima, porque no merecemos vivir constantemente dándole poder a quien nos hirió. A ver, quiero hacer un paréntesis en este tema de victimizarse, pero no encuentro las palabras o la forma de cómo explicarlo. Quiero hacerlo sin ofender a nadie. No quiero decir que el tema de hacerte víctima tiene que ver con, esta persona me hizo esto y no me puedo quejar, no. Yo lo que quiero es que entiendas que el perdonar tiene un proceso. Primero aceptas que te hirieron, luego tienes que resignarte, tienes que comenzar a sanar. Porque si no sanas, te quedas en el papel de víctima, te quedas en el me hizo esto, me hizo aquello. Y al final de toda esta historia, a quien más le hace daño es a ti. Así que quizás esto lo podamos abordar en otro video de forma más completa, pero en preámbulo a esto hago referencia a que no podemos quedarnos eternamente en la posición de víctima. Tenemos que avanzar por nuestro propio bien, por nuestra propia salud mental. Hay disculpas que suenan bien, pero no significan nada. Personalmente creo que pedir perdón a veces no es suficiente. Todo depende de la situación y la gravedad del asunto. Tampoco podemos encasillar todas las experiencias ofreciendo una única solución, porque no es así. No es así, o sea, cada persona vive una experiencia distinta con un grado de dificultad diferente y bueno, eso no da pie para que digamos perdonar es así de fácil. Pero les doy un ejemplo, algo sencillito. Si un amigo llega tarde a todas las reuniones, siempre dice perdón, perdón y lo sigue haciendo cada vez, ¿ese perdón tiene algún valor cuando la acción no cambia? Para nada. Esto lo que crea es un nivel de desconfianza, porque aunque diga que va a llegar temprano, no podrás creerle porque sus acciones son totalmente contrarias. Así que repito, el perdón está vacío si no hay cambios en las acciones. Porque ojo, quiero aclarar que sí, una vez puedes llegar tarde, y no por eso lo vamos a meter en el cajón de los juzgados. Y esto es hablando de un ejemplo muy vago, pero sí, pues no. Todo tiene un límite.
Y aquí les hago otra pregunta. Hay veces en que siquiera el perdón soluciona las cosas. Si alguien rompe tu confianza, si traiciona tus valores o te hiere profundamente, ¿puede pedirte perdón? Claro que sí. Pero eso no significa que todo se debe arreglar automáticamente. Perdonar no significa olvidar, ni significa que permitas que te sigan lastimando. Hay situaciones en las que el perdón no es suficiente porque el daño hecho fue demasiado grande o porque la otra persona realmente no está interesada en cambiar. Pero atención, alerta, y aquí quiero detenerme y profundizar en este punto. Una cosa es el perdón y otra cosa es el rencor. Y no quiero que caigamos en el pozo de este último. Estoy en pro de que no es obligatorio el perdonar en los tiempos de los demás. Escúchame bien, estoy en pro de que no es obligatorio perdonar en los tiempos de los demás, pero sí es importante buscar el tiempo y las herramientas para sanar, porque cuando esa rabia y tristeza se queda en nuestros corazones, a quien le hace daño es a nosotros mismos y no vale la pena darle ese poder a quien nos hirió, porque es un recordatorio constante que esa persona te hizo algo, es como un cuchillo y si tú no te lo sacas, amigo, va a estar ahí quién sabe por cuánto tiempo. En estos casos es mejor elegir perdonar para libertarte. Y repito, eso no significa que tengas que seguir manteniendo una relación con esta persona. Son dos cosas muy distintas. Ejemplo, si alguien te traiciona y luego dice lo siento, deberías simplemente de volver a confiar en él. No necesariamente. A veces el perdón es solo el primer paso. Bueno, a veces no, casi siempre el perdón es el primer paso. Pero la confianza se tiene que reconstruir con hechos y no con palabras. Perdonar es una decisión, pero también lo es poner límites. El perdón es importante, pero no siempre soluciona todo. Puedes perdonar, pero también puedes decidir alejarte. Puedes aceptar una disculpa, pero también puedes exigir cambios. Quiero decirte que no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos decidir qué hacer con lo que sentimos. A veces el perdón no es para la otra persona. Y quiero que escuches esto. A veces el perdón no es para la otra persona, sino para liberarnos a nosotros mismos. Cuando soltamos esa expectativa de recibir una disculpa, nos damos la oportunidad de sanar sin depender de nadie más. Y esto lo digo con propiedad. Hubo una persona que me hirió muchísimo, mucho, en una escala dimensional muy alta. Y esta persona desapareció. Y yo le decía a una amiga, es que yo necesito volver a verlo y necesito preguntarle por qué me hizo eso, o sea, por qué tomó esa decisión, por qué me hirió, por qué jugó con mis sentimientos. Tenía un montón de preguntas. Y ella muy sabiamente me decía, Hilda, avanza, o sea, acepta lo que te hizo, resígnate y sana. Porque que estés viviendo todo el tiempo con eso no te va a ayudar, sino al contrario, te va a herir más, te va a amargar más y tú estás muy joven para dedicarle tu vida al rencor. Y les debo decir que no fue fácil. Por eso digo que el perdonar tiene que ser a tu tiempo, tiene que ser a tu ritmo, pero al fin y al cabo sí es necesario hacerlo. No por la otra persona, sino por ti. A mí me tomó años y no quiero decir cuántos, pero fueron varios y ni siquiera me había dado cuenta hasta en estos días que volví a tocar el tema con esta amiga y le decía, oye, han pasado tantos años y yo no me di cuenta que eso me había consumido, me había hecho dudar de muchas cosas. En fin, hoy en día creo que ha sido la mejor decisión que he tomado. Yo no sé si tú has vivido una experiencia similar, no sé si estás esperando que alguien te pida perdón, no sé si alguien te hizo algo y ya te pidió perdón, pero bueno, déjalo en los comentarios, a mí me encantaría leer tus historias y si tú me lo pides y me lo permites, hasta puedo contarla aquí, bajo anonimato, con nombre, como tú decidas. Pero nada, esa ha sido la reflexión de hoy. Creo que es un tema bastante amplio porque lo estoy hablando desde el punto de vista de quien recibe el perdón, pero también está el punto de vista de quien pide perdón, que es quien comete el error. Entonces quizás el próximo video sea hablando sobre este tema porque yo también me he equivocado. No podemos decir que también somos perfectos. O sea, sí, nos han herido, pero estoy segura también que nosotros hemos herido de alguna u otra forma. Así que el debate lo dejo
dejo abierto y no me queda más que darles las gracias, pero también pedirles que por favor se suscriban, compartan este video si hay alguna persona que está pasando por un proceso en el que fue herido y necesita perdonar. Quizás este video lo ayuda, quizás no. Este es Hilda hablando sobre temas de la vida. Quizás se pregunten, pero este canal se llama Hilda de Viaje. Bueno, porque la vida es un viaje, así de simple. Entonces ese es el nombre del canal y el significado. Así que amigos, gracias por quedarse hasta el final. Estoy pensando en un nuevo seudónimo para poder conectarme con ustedes, pero no tengo ni idea. Quizás amigos viajeros, no sé, déjenlo en los comentarios. Chao, chao.